desigualdades. Nosotros como equipo lo que proponemos acá es básicamente hacer un análisis econométrico de cuáles son las variables de interés que permiten explicar por qué una persona obtendrá un mayor o un menor ingreso según las condiciones que estamos estudiando. ¿Cuál es la razón de por qué queremos hacer esto? Se debe netamente a que en las últimas décadas básicamente las mujeres han tenido una fuerte inserción laboral. Sin embargo, esto no ha permitido cerrarse las brechas de género. Por ejemplo, si uno mira estadísticas, sistemáticamente no solo en Chile y el mundo, las mujeres ganan menos, incluso estando en los mismos sectores económicos, teniendo las mismas condiciones laborales, trabajando en las mismas empresas. Y también, por ejemplo, viéndolo en el tema de la fuerza laboral, la brecha entre la participación masculina y femenina no se ha cerrado. Entonces, para nosotros es súper importante entender cómo podemos mejorar la brecha de género y por lo tanto cerrarla, idealmente. Y para eso nosotros lo que buscamos es estudiar ciertas variables de interés, por ejemplo, la edad, la región, por ejemplo, si esa persona se encuentra no casada, entre otras variables de interés que iremos comentando a lo largo de nuestro trabajo para entender qué explica que una persona gane más o menos ingreso y por lo tanto, sabiendo si estas variables son estadísticamente significativas, qué políticas públicas podríamos utilizar para mejorar esta desigualdad de género. Bueno, si bien sabemos que todas las variables elegidas en nuestro modelo son relevantes, es primordial explicar las más importantes. En nuestro caso vamos a hablar de la variable educ y la variable female. En primer lugar está educ, que significa la educación. Y sabemos que esta variable puede brindar considerables beneficios o considerables desventajas dependiendo si esta es alta o baja. ¿Qué significa esto? Si la educación no fue óptima o suficiente, nos vamos a dar cuenta que el individuo va a tener menor posibilidad de trabajos, o sea, va a tener una oferta de trabajos más acotada, que por ende significa que va a recibir un ingreso menor a que si en comparación a un individuo que haya llegado a un nivel considerable de educación, claramente todo esto manteniendo todas las variables constantes. Ceteris paribus. Bueno, además de esto, haciendo el test de hipótesis necesario, nos vamos a dar cuenta que el efecto sí es significativo al 1% de significancia, por lo tanto, esta variable sí es relevante para nuestro modelo. Por otro lado, está la variable female, la cual es una variable dummy que puede tomar la opción de hombre o mujer. Bueno, dentro de la sociedad nosotros sabemos que existe una discriminación arbitraria, por un lado, hacia las mujeres, por ejemplo, que varios estudios avalan el hecho de que un hombre trabajando en lo mismo que una mujer con las mismas competencias, etcétera, varios estudios afirman que la mujer va a ganar menos por el simple hecho de ser mujer. Por otro lado, sabemos que las mujeres la mayoría de las veces son quienes cuidan a los niños y por ende van a tener menos tiempo para trabajar en comparación a un hombre, por ende su ingreso va a ser mucho menor. También está la causa de que las mujeres toman trabajos mucho más relacionados al cuidado, por ejemplo, a un hogar de ancianos, el labor de la limpieza, la enfermería, las TENS, etcétera, son rubros mucho más enfocados en mujeres que es conocido que reciben un salario mucho menor. Bueno, sabemos que hay muchas más causas, pero estas son las que vamos a mencionar. Por lo tanto, sabemos que la variable female afectará dependiendo si toma la opción 0 o 1, dependiendo hombre o mujer, y afectará a nuestra variable dependiente, que va a ser el ingreso. Bueno, haciendo el test correspondiente nos vamos a dar cuenta que al 1% de significancia este efecto sí es significativo, por ende esta variable es importante para nuestro modelo. Por otra parte, pese a que nuestro modelo cuenta con información relevante para determinar qué variables nos sirven para precisar el nivel de ingreso de un individuo que trabaja en Chile, en términos estadísticos, para determinar el ingreso neto de una persona, nuestro modelo no está exento de limitaciones. Una de estas limitaciones es que en nuestro modelo no contamos con variables cualitativas dentro de la base de datos, que consideramos que podrían ser relevantes para determinar el nivel de ingreso de una persona. Por ejemplo, no se cuenta con información sobre la calidad del establecimiento educacional en los cuales los encuestados completaron su educación. Esto encontramos que es relevante, ya que, como bien sabemos, en Chile no es lo mismo finalizar la educación media en un colegio municipal que en un colegio particular pagado. Por otra parte, no contamos con información sobre el número de contactos que tienen los individuos encuestados,
dicho de otro modo, información sobre su red de contacto. Esta información es relevante porque existe una vasta evidencia empírica que muestra que personas con mayores números de contactos tienen mayores ingresos netos. Por ende, sería una variable interesante de tener para perfeccionar nuestro modelo econométrico. Para mejorar en estas limitaciones que tiene nuestro modelo, es necesario sumar variables cualitativas que nos permitan tener una mejor aproximación de la realidad y así poder entender qué tan relevantes son las variables independientes de interés para determinar el nivel de ingreso que tendrá una persona. Dicho esto, nuestro modelo, al contener estas variables, podría tener mayor consistencia y por lo tanto tener una mayor capacidad predictiva. Además, si incluimos datos de panel y o series temporales. Es por esto que es importante contar con esta información al momento de hacer políticas públicas que busquen mejorar el nivel de ingreso de los chilenos. Muchas gracias. Finalmente, pudimos ver en nuestro trabajo de investigación que las variables que pusimos a prueba para poder medir el nivel de ingreso de la persona eran estadísticamente significativas, excepto la variable región donde vivía la persona. Sin embargo, nos dimos cuenta que nuestro modelo funcionaba mucho mejor con una variable instrumentable, la cual mide el nivel educacional alcanzado por la persona. Dicho esto, encontramos que puede ser una variable endógena, dado que dentro del error existe relación con variables relevantes omitidas en este modelo, tales como la motivación o la habilidad innata del individuo. Una persona más motivada alcanza mayor nivel educacional y por lo tanto alcanzaría un mayor nivel de ingresos. También cabe destacar que cuando el individuo está casado, puede tener mayor incentivo y motivación para alcanzar mayor nivel educacional para así tener un ingreso mayor. Luego de este análisis, encontramos que la variable casado puede cumplir con el supuesto de exogeneidad, dado que podemos considerar que hay una asignación aleatoria de quienes se casan y quienes no. Por otra parte, encontramos que si se cumple el supuesto de relevancia, ya que existe suficiente correlación entre el instrumento con la variable instrumental. Con lo anterior vemos que la variable casado es un buen instrumento. Asimismo, podemos ver que al aplicar esta variable instrumental, el efecto de la variable non y elen se hace positivo en relación a que su efecto ya no es negativo. Y la variable región sigue siendo no significativa. Por último, el resto de las variables mencionadas a lo largo del informe sigue siendo significativo, pero a niveles mucho más altos. Es decir, el instrumento funciona para hacer que nuestro modelo sea mucho más significativo que antes. Sin embargo, pese a que nuestro modelo se encontró información relevante para determinar qué variables son las relevantes en términos estadísticos, para determinar el ingreso neto de una persona, nuestro modelo no está exento de limitaciones. Y en primer lugar, una limitación de nuestro modelo es que no contamos con variables cualitativas. Y dentro de esto podemos ver el problema de que no tenemos una información de la calidad de los establecimientos educacionales de los cuales completaron su educación las personas. Y esto es relevante ya que sabemos que en Chile no es lo mismo finalizar nuestra educación en un colegio municipal a un colegio particular pagado. En segundo lugar, no contamos con información sobre los individuos sobre el número de contactos que tienen. Esto es relevante porque existe vasta evidencia empírica que muestra que personas con mayores números de contactos tienen mayores ingresos netos. Por ende, sería una variable interesante de tener para perfeccionar nuestro modelo económico. Finalmente, podemos concluir que nuestro modelo tiene una gran significancia en sus variables, pero para mejorar en las limitaciones que tiene nuestro modelo es necesario avanzar en agregar más variables cualitativas que permitan tener una mejor aproximación a la realidad y así poder entender qué tan relevantes son las variables independientes de interés para determinar el ingreso que tendrá una persona.